Buenas noches para todos los asistentes a nuestras tertulias centenarias. Como es costumbre, queremos iniciar la bienvenida a nuestro evento recordándoles que el único objetivo es promover la unión y el compañerismo dentro de todas las reservas de la fuerza pública, sin distingo de grados ni fuerzas, partiendo de estos espacios académicos que se han convertido en patrimonio de quienes le servimos a la patria, de los familiares de los activos y retirados, así como de los amigos de las instituciones. Quienes deseen ver y conocer de las tertulias realizadas hasta la fecha, pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube y allí encontrarán todas las grabaciones. Este evento está siendo transmitido por la plataforma de AES, por la plataforma Facebook Live y por el canal digital Ecovisión, el canal de la Reserva. Agradecemos al señor Sargento Primero Carlos Andrés Chagüesá, director de ese medio, por su vinculación y apoyo con las tertulias centenarias. Soy el coronel de la Reserva Activa del Ejército, Julio César Prieto Rivera, integrante del curso militar centenario de la Constitución Nacional, director de estos espacios académicos que en el día de hoy completamos el capítulo número 48, donde abordaremos el tema posibilidades legales y reales para la creación de partidos políticos en Colombia, contando como panelista con el doctor Holman Ibáñez Parra, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Electoral. Igualmente, deseamos invitarlos para que nos acompañen el jueves 15 de octubre a las 8 de la noche con el tema ¿Cómo nacen y se hacen los partidos políticos en Colombia?, donde contaremos como panelistas con el doctor Paulino Riascos Riascos, presidente del partido Alianza Democrática Afrocolombiana, ADA, el doctor Carlos Eduardo Guevara, presidente del partido MIRA, y el doctor John Milton Rodríguez, cofundador del partido Colombia Justa Libres. Agradecemos la presencia de todos ustedes en nuestro evento, a los 2008 personas que están inscritas, registradas hasta el momento, oficiales, agentes, soldados y civiles de la Reserva Activa del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y Policía Nacional, al igual que a los oficiales profesionales de la Reserva de las 4 fuerzas, amigos particulares y familias participantes en este momento. Pero de una manera muy especial a nuestro panelista, el doctor Holman Ibáñez Parra. Quienes deseen recomendarnos actividades, temas o panelistas, pueden escribirnos al correo electrónico tertuliacentenaria2020@gmail.com, donde gustosamente los atenderemos. La manera como se desarrollará nuestro programa es el siguiente. Partiendo del principio que deseamos brindar un mayor espacio para las intervenciones de los asistentes, el doctor Ibáñez nos brindará una corta y objetiva disertación e iniciaremos directamente con las preguntas que deseen realizar, a lo cual abriremos los micrófonos a quienes lo soliciten, picando la mano que aparece en la plataforma para pedir la palabra. Les solicitamos enunciar el grado, fuerza, nombres y apellidos. En el caso de nuestros amigos civiles, hacer claridad en este aspecto. Las preguntas deben ser concretas y cortas. El tiempo máximo permitido para realizar cada pregunta es de 1 minuto, con el fin de garantizar un mayor número de intervenciones. Les rogamos ajustarse al tiempo estipulado. No se aceptan preguntas ofensivas ni que lesionen el buen nombre de personas o instituciones. Los moderadores nos reservamos el derecho de cerrar el micrófono al participante que no cumpla con las normas citadas. La grabación de este evento estará disponible 2 horas después de culminado en la plataforma de AES, en el canal de YouTube Tertulias Centenarias y en el canal de Ecovisión. Como se pudieron dar cuenta, este ejercicio inició de manera puntual a las 8 de la noche. Les recordamos que esta tertulia es una oportunidad para que los integrantes de la Reserva Activa de la Fuerza Pública fortalezcamos nuestros vínculos mientras conocemos temas de actualidad e importancia expuestos por personalidades del orden nacional e internacional de todos los gremios y sectores políticos. Los exhortamos para que inviten a sus compañeros, amigos y conocidos para que nos acompañen. Enunciadas las condiciones de nuestro evento, le damos la palabra a nuestro moderador, señor teniente de la Reserva Activa, Carlos Eduardo Farfán Echeverri.
Muchas gracias, señor Coronel Prieto. Muy buenas noches para todos, en especial para el doctor Holman Ibáñez Parra, que nos acompaña en la noche de hoy y quien nos hablará sobre las posibilidades legales y reales para la creación de partidos políticos en Colombia. A todos ustedes, quien semana tras semana nos acompañan en tertulias centenarias, queremos agradecerles el que tomen este espacio todas las semanas, un par de horas, 2 horas y algo para escuchar a los panelistas que con bastante esfuerzo hemos logrado convocar para temas de interés de la Reserva. Seguramente el tema de hoy es de mucho interés para la Reserva Activa. Hay una gran preocupación por la creación de un partido político, por la posibilidad de crear un partido político y precisamente ese interés es el que nos mueve para traer conferencistas o panelistas como el doctor Holman Ibáñez Parra para que nos ilustre sobre la materia. Quiero inicialmente hacer una breve presentación del doctor Ibáñez Parra. Es abogado de la Universidad Católica, es especializado en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad Sergio Arboleda, especializado en Derecho Probatorio también de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho de Sociedades, abogado asociado de la firma de la Spriella Lawyers, quien precisamente tuvimos hace unos días al doctor Abelardo de la Spriella aquí en nuestras tertulias. De igual manera, business partner de la firma H.O. & CO, Estrategia Jurídica y de Comunicaciones. El doctor Holman Ibáñez es abogado electoralista, por lo tanto, los temas que va a tratar hoy seguramente van a ser de mucho interés para ese ambicioso proyecto que se tiene y es de tomar una decisión de llegar a un partido político o cómo lograr enfilar a la Reserva Activa para una participación en política. En Colombia hoy día, doctor Ibáñez, tenemos cerca de 16 partidos políticos y seguramente usted nos va a hablar de ello. Interesante conocer que entre el año 2002 y 2018, cerca de 22 partidos han perdido su personería jurídica. Eso es lo corrido del siglo XXI, perdón, pero en el siglo XX, desde 1886 tal vez hasta el año 2014, 14 partidos también perdieron su personería jurídica. Y eso es muy importante conocerlo hoy, porque no solamente es lograr crear un partido, sino mantener ese partido. Desde la reforma política del año 2011, los partidos tienen que mantener por lo menos un 3% de los votos válidos en las elecciones de Senado y Cámara para mantener su personería jurídica, y eso no es fácil y seguramente usted y seguramente en la tertulia que tendremos el 15 de octubre con los directores de 3 partidos políticos nos van a contar cómo han hecho para mantener su personería jurídica. Así que queremos darle la bienvenida a doctor Holman Ibáñez Parra en la noche de hoy, no sin antes recordarle a todas las personas que asisten a la tertulia que por favor levanten la mano en la plataforma o en el signo de interrogación para que en la plataforma me aparezcan sus nombres allí y poder abrirles los micrófonos en el momento en que el doctor Ibáñez termine su intervención. Nuevamente queremos recordar que las intervenciones sean cortas, que sean concisas, que sean, por supuesto, pertinentes al tema tratado y que en ningún momento sean preguntas ofensivas ni que lesionen el buen nombre de personas o instituciones. Nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Holman Ibáñez, por acompañarnos en la noche de hoy en tertulias centenarias y el auditorio es todo suyo, doctor Holman. Bien, buenas noches para usted, mi coronel Prieto. Siempre es motivo de inmenso placer y privilegio enorme poderme dirigir a todos los oficiales, suboficiales, personal del nivel ejecutivo, soldados, agentes, patrulleros que nos acompañan en esta noche de hoy. Un detalle que tal vez se nos olvida en la presentación siempre que enviamos. También hago parte del curso 005
profesionales oficiales de la Reserva de la Policía Nacional. Entonces, con mucho orgullo y a mucha honra, pertenezco a este cuerpo de profesionales. Bueno, pues digamos, sin más preámbulos, ya mi teniente hizo una presentación, enunció claramente lo que tiene que ver con esta primera parte, lo que corresponde a la creación de un partido político. Tenemos que irnos un poco hasta la Constitución del 91 cuando inició. En ese momento de la Constitución del 91 se pretendía o se quería una democracia participativa, entre comillas. Entonces se permitió que tuviéramos bastantes partidos políticos y se abrió la posibilidad de que lo hicieran simplemente recogiendo 50.000 firmas, presentándose a la elección con 50.000 firmas para crear el partido político o conseguir la misma votación en Senado. Entonces, en esas ideas, pues, los requisitos eran mínimos. En realidad era una cosa muy escasa, porque 50.000 firmas en realidad, si bien es cierto, son difíciles de conseguir. Hoy, digamos, quizás es un poco más difícil porque se presta para auditorías, hay que hacer un sinnúmero de trámites para lograr conseguirlas. En aquel momento no lo era tanto, simplemente con 50.000 firmas usted tenía un partido político y de ahí entonces vienen los denominados partidos de garaje, si se quisieran llamar. Entonces, al principio no lo fue tan difícil, no fue tan complicado la creación de los partidos políticos. Posteriormente se vieron abocados en exigir mayores requisitos y entonces nace el acto legislativo de 2003, el acto legislativo 1 del 2003, donde establece un requisito mucho mayor, donde establece un requisito que es el 2% de la votación en elecciones nacionales. ¿Qué quiere decir eso? Senado. O sumado Senado y Cámara, alcanzara ese 2% de la votación válida nacional. Ese era un requisito ya bastante complicado de conseguir. Ya tendría que haber superado el umbral y haber conseguido entonces ese 2% en la votación. Insisto, una cosa que en ese momento no era fácil, pero que para poder llegar ahí tenían que pasar, vamos, como algunas trabas jurídicas, que era constituir un grupo significativo de ciudadanos y a partir de ahí entonces salir a recoger las firmas y presentarse a la elección y alcanzar ese 2%. Pocos partidos lo lograron alcanzar. En su momento fue el MIRA, fue el único que logró como consolidarse de esa manera. Habían otros partidos más o menos pequeños, como Opción Ciudadana, que se lograron consolidar de esa manera como partidos políticos. Luego, en el 2009, el acto legislativo 1 del 14 de julio, ¿qué dijo? Bueno, ya a esto hay que darle mucho más seriedad. Y entonces reglamentan de alguna manera que quien pueda participar o que el grupo significativo de ciudadanos que quiera ser partido político deberá obtener mínimo el 3% de la votación nacional. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona? De acuerdo a la ley 1145 de 2011, que reglamenta el acto legislativo 1 de 2009, estas personas deben primero constituir un grupo significativo de ciudadanos, conseguir 50.000 firmas, 50.000 firmas que van a ser auditadas, 50.000 firmas que van a someterse al escrutinio de la registraduría, de la Dirección de Censo de la Registraduría, para que a partir de ahí entonces les validen esas firmas.
Luego de constituir el grupo significativo, de salir a recoger las 50.000 firmas, luego de presentarse a las elecciones, previo a presentarse a las elecciones, deben constituir unas pólizas de garantía que son onerosas. Hoy en día, para poder constituir esas garantías, deben ofrecer garantías hipotecarias o garantías bancarias como garantía de seguridad en el tema. Entonces, no es tan fácil, no es tan traído pues a la topa tolondra, como se podría decir, la creación del partido político. Eso nos complica mucho. Insisto, hoy en día para crear un partido político deben constituir un grupo significativo de ciudadanos, salir a recoger las firmas, constituir las pólizas de garantía, presentarse a las elecciones y sacar el 3% de la votación nacional. Hoy el último partido que ingresó a la vida nacional con personería jurídica es Colombia Justa Libres, después de una lucha inmensa por conseguir las 50.000 firmas, después de una pelea muy intensa en escrutinios y lograr llegar a tener 3 senadores y un representante de la Cámara. Es muy difícil, muy, muy difícil, sobre todo por las garantías bancarias. No solo hay que tener un dinero para la recolección de firmas y otro dinero casi que en efectivo o garantías bancarias ofrecidas para la constitución de las pólizas de seriedad. A partir de ahí también es bueno hacer mención a que existe un régimen ordinario, que es el que me he venido refiriendo ahora, que es la consecución de las firmas y pasar el umbral en un 3%, pero adicionalmente existen unos partidos de minorías étnicas que tienen representación en el Congreso. El artículo 171 de la Constitución Política establece que en el Senado habrá 2 curules o 2 escaños para los movimientos indígenas, y el artículo 176 también de la Constitución dice que los territorios especiales habrán 2 afros, un indígena y un representante de los extranjeros, de los colombianos residentes en el extranjero. Entonces, de esa manera lo que les quiero significar es que existe un régimen ordinario que es difícil, pero también existe un régimen extraordinario que también es complicado porque deben de alguna u otra manera probar que son movimientos étnicos, que tienen personalidad jurídica, que tienen arraigo y que tienen una vocación de permanecer en el tiempo. No es tan fácil, no es tan sucinto lograr llevar todo este tema. Entonces, a partir de ahí, yo lo que quisiera llamar mucho la atención en esta noche es, hombre, es muy necesario una organización completa, concreta, ordenada. Tenemos casos muy recientes en la elección pasada, como la de mi general Mendieta, donde a pesar de hacer un esfuerzo bien grande, no logró conseguir las 50.000 firmas. Desafortunadamente así fue, no lo logró hacer, no pasó el escrutinio de la registraduría y se nos complicó un poco la vida allí con ese partido y se perdió una oportunidad. Otros casos significativos, el de Jaime Duzán, Jairo Klopatowski, Leonor Serrano de Camargo, tampoco lograron acreditar las 50.000 firmas. Entonces, si ustedes ven, uno puede pensar, 50.000 firmas son fáciles de conseguir, pero resulta que cuando usted está recogiendo esas firmas, aparece Tommy Jerry, aparece Superman, Batman y Robin, la Mujer Maravilla firmando. Y muchos irresponsables por llenar la cuota, por cumplir el compromiso, a los que se han querido comprometer de manera voluntaria, resultan llenando las planillas con una misma mano. Es importante también que hagamos mención a cómo se hace el escrutinio o la revisión de las firmas. La revisión de las firmas tiene 3 pasos. 1, las planillas llegan, se ordenan, se verifican y enseguida hay un grupo que verifica una por una de las firmas, una por una, contra el Archivo Nacional de Identificación y contra el Censo Electoral. O sea, que la persona exista
y que no tenga suspendidos sus derechos políticos, que efectivamente pueda votar. Luego viene un examen grafológico y en el examen grafológico entonces determinan si hay firmas de una misma mano o uniprocedencias, si hay firmas repetidas. Y entonces, como una firma no se le niega a nadie, resulta que esa misma persona que le pidió una firma, firma en la planilla 1, en la 10, en la 15, en la 100, y esa firma finalmente es anulada. Entonces, esa breve explicación de cómo se hace la revisión de las firmas es importante tenerla en claro. En Colombia, ¿cuántos partidos políticos hoy? Hoy tenemos partidos con personería jurídica reconocidos, 10 o 11 partidos políticos, el último Colombia Justa Libres, y partidos de minorías étnicas tenemos 6. Insisto, el último que entró como partido político reconocido por haber superado el umbral fue Colombia Justa Libres, y el MIRA entra como partido político y se refrenda porque anteriormente había ganado una demanda al Senado que le tardó más de 3 años en llegar a lograr fortalecer o consolidar esos 3 escaños ahí en el Congreso. Entonces, pues, a partir de ahí, yo lo que creo es que es conveniente establecer prioridades, establecer en realidad hacia dónde queremos ir. La creación de un partido político en Colombia definitivamente no es fácil. No es fácil por los requisitos de forma y por los requisitos de fondo. Pero más que eso, no es fácil porque se requiere ingentes esfuerzos económicos para lograr consolidarse como partido político. Insisto, no es tan fácil. Normativamente, los requisitos pues, son los que establece el Acto Legislativo 1 de 2009 y es superar, obtener el 3% de la votación nacional, que es básicamente superar el umbral, pero adicionalmente la constitución del grupo significativo de ciudadanos. Adicionalmente es la consecución de las firmas, pero también el pago de las pólizas de garantías. Entonces, pues, digamos, eso es una cosa muy breve, muy sucinta, pero pues quisiera, a partir de ahora, si me lo permite mi teniente y mi coronel, ya pasar pues a las preguntas que tengan los asistentes a este conversatorio. Doctor Holman, ¿allí me escucha? Sí, señor, yo lo escucho perfecto. Perfecto, muy bien. Muy bien, entonces, con todos estos aspectos que usted ha mencionado relativos a la creación de los partidos, estos 10 partidos que hoy existen, más 6 más por minoritarios o por también creo que dentro de esos 6 que usted menciona está el partido FARC, 16 partidos. Así que vamos a abrir los micrófonos de las personas que tienen preguntas para que puedan presentar sus inquietudes acerca de ese, digamos que en todos los foros de la Reserva Activa hay un elemento común y es la creación de un partido. Usted ya ha mencionado casos importantes como la del señor general Mendieta y algunos otras personas que han intentado entrar en estos temas y que obviamente no lo han logrado y no han tenido éxito. Así que vamos a abrir los micrófonos. No olviden, por favor, a los participantes colocar la señal de la mano o el signo de interrogación para que puedan hacer sus preguntas. Manuel Antonio Cabrera, está abierto su micrófono. Manuel Antonio Cabrera, por favor, su pregunta, ya está abierto su micrófono. Manuel Antonio Cabrera. Señor mayor de la Reserva Activa, Manuel Antonio. ¿Me escucha? Sí, señor, adelante, por favor. Le escuchamos. Sí, buenas noches, mi coronel, doctor Holmans, buenas noches. Soy el mayor de la Reserva Activa, Manuel Antonio Romero Cabrera, de la ciudad de Manizales. Pues mi pregunta iría
lo que el doctor Holmans mencionaba ahora y que pues a la experiencia y lo que conocemos de estos, digamos, fallidos intentos para tener un miembro de la fuerza pública en la parte política, pues no lo hemos aprovechado y pues ha sido, digamos, por desconocimiento o de pronto por una falta de apoyo. Viendo la situación pues en la que todos, en la que estamos, creo que es la misma para todos ahora. La intención de reunirnos las reservas activas de todas nuestras instituciones y nuestras familias que nos acompañan, seguramente podemos dar un buen voto en conjunto, pero pues queremos que sea alguien que nos represente de verdad. Obviamente hablo con respeto y diferente de que sea un coronel, un suboficial, sino alguien que resulte después de todo este ejercicio de unirnos a la reserva y que seguramente va a resurgir. ¿Cómo de pronto sería la pregunta, doctor Holmans? ¿Podemos nosotros encontrar, que se lo preguntamos también al doctor Lasprilla la vez pasada, de Lasprilla y al doctor de Lasprilla, era precisamente eso? ¿Cómo vamos a nosotros por lo menos, todavía no tenemos ese líder, pero a ir de cierta manera organizándonos para cuando surja ese líder, pues poderlo poner ahí y nosotros apoyarlo y tener ese voto que necesita en este momento nosotros, la reserva, pues intereses de todos, pero también de muchos colombianos que no estamos de acuerdo con muchas cosas que, como decía alguna vez también una persona, no podemos tapar el sol con el dedo y decir que esto todo está bien. Gracias, doctor. Gracias, mi coronel. Mi mayor, muchas gracias. Pues bueno, yo creo que los partidos políticos todos tienen unas democracias internas que deben existir sí o sí. Deberíamos o deberían empezar a pensar cómo sería esa estructura de la democracia interna del partido. Si se quiere llegar allá, y eso digamos lo hemos visto en estos partidos que recién llegan, eh, luego de que obtienen la personería jurídica, luego de que son reconocidos como partido, eh, tienen unos problemas inmensos al interior porque no dan para escoger bien sus directivas, tienen conflictos internos, luego de eso tienen múltiples problemas. Entonces yo creo que habría que pensar, lo digo con mucho respeto, en encontrar desde ya mecanismos de democracia interna que permitan la elección y la selección de esos representantes. En este momento se tramita una reforma política bien importante, bien interesante, que habla de las listas cremallera y de la participación activa de las mujeres. ¿Qué quiere decir lista cremallera? Que va un hombre, una mujer, un hombre y una mujer, pero adicionalmente que son listas cerradas. Yo creo que el éxito de Colombia Justa Libre es para poder llegar al Senado, como lo hicieron en esta ocasión, era porque una lista cerrada. Tal vez sea objeto de otro conversatorio y poder explicar con lujo de detalles qué es una lista abierta, qué es una lista cerrada, qué es el voto preferente, qué es el umbral, qué es la cifra repartidora, que son conceptos bien importantes de tener claro al momento de decidir. Si se quisiera una lista cerrada, o si pasa la reforma política y obliga a las listas cerradas, es necesario tener una democracia interna de selección y de elección. Los partidos políticos pueden hacer consultas internas, pero este que sería un partido naciente o un grupo significativo de ciudadanos naciente, tendría que someterse de alguna u otra manera, someterse de manera exacta a ese mecanismo, como le indico, de selección y de elección para poder conformar la lista, no con un lápiz, no con un lapicero, no como de democracia de lapicero se le ha denominado, sino de manera más asertiva, más concreta, donde todos tengamos cabida.
yo insisto, sugiero con muchos respetos que se empiece a pensar en esos mecanismos de democracia interna del movimiento político y poder configurar la lista de manera correcta, concreta y siempre pensando hacia el futuro. Muchas gracias, doctor Holman. Roberto Carlos Fuentes, está abierto su micrófono. Adelante, Roberto Carlos Fuentes. Sí, doctor Holman, mire, soy Roberto Carlos Fuentes del Toro, soy soldado campesino, retirado, pensionado. Y acabo de terminar mis estudios en la Universidad Tadeo Lozano con el apoyo de entidades del gobierno que apoyan a las poblaciones vulnerables. Y este tema de creación de partido político, pues para mí es muy interesante. Y yo creo que para todos los miembros retirados de la fuerza pública. ¿Por qué? Porque es que algunos de nuestros problemas internos de bienestar y todo lo que queramos hablar de eso, se presenta porque nosotros mismos no nos empoderamos de las instituciones que velan por nuestros mismos derechos. Entonces yo creo que este tema de partido político es muy interesante, pero sí quisiera hacerle una pregunta, y es que ¿de cuánto es el monto mínimo? No, pues yo creo que mínimo no existe. ¿De cuánto es el monto de la póliza para la creación del partido político en Colombia? O sea, ¿a cuánto equivale esa póliza? El tema es que hoy no la tendríamos clara porque eso lo decide el Consejo Nacional Electoral al momento de proyectar las elecciones presidenciales y las de Senado. Pero digamos que el costo total, yo no le digo solamente la póliza, porque la póliza es un pedacito del costo, de la estructura de costos de todo lo que se necesita, insisto, la recolección de firmas, la constitución del comité, la validación y revisión propia de las firmas para poder llegar sólidos. Yo pensaría que esto no es de menos de 700, 800 millones de pesos con una estructura fuerte que tenga todo el andamiaje y la fortaleza, no solamente de llegar a la elección, sino también de defender los votos. Porque piensen ustedes que no solamente pasar digamos, el reto de las 50.000 firmas, no es solamente pasar el umbral con el 3% de la votación nacional, es también saber defender los votos. Yo siempre hago caso o hago referencia mejor a la experiencia de muchos políticos y de partidos hoy con personalidad jurídica como el MIRA, como Colombia Justa Libres, que literalmente, si no es porque tiene una estructura fuerte, pues basado en su feligresía, mejor, que son partidos que vienen de iglesias cristianas, que tienen una disciplina, que tienen unas convicciones, que tienen de alguna u otra manera mística, salieron a defender la votación. Y cuando fue necesario, coparon por ferias, coparon los centros de votación más grandes de Cali, de Medellín, de Barranquilla, de Cartagena, y defendieron su votación. Entonces, la estructura de costos no es solamente lograr obtener las firmas y los votos, es salir y defender las firmas, perdón, los votos y tener una estructura de defensa de los votos. Creo que es mucho más allá de la sola póliza, es la estructura pensando, como decía anteriormente y de acuerdo a la pregunta que decía el señor mayor Cabrera y ahora el señor soldado Fuentes. Si uno lo mira en contexto, no es solamente un pedacito, sino es todo lo que se quiere hacer. Es la defensa de los votos, la estructura interna del movimiento para poder estructurar, valga la redundancia, la conformación de las listas. O sea, es muy, muy costoso lograr hacer algo bien hecho. Ok, muchísimas gracias, doctor Holman. Con todo el gusto. Eugenio Alarcón, está abierto su micrófono. Eugenio Alarcón.
Muchas gracias, mi teniente. Doctor Holman, buenas noches. Muchas gracias por la información que hemos recibido esta noche. Yo tengo un par de preguntas. Reconozco las dificultades que hay por la formación de un partido político, sobre todo nosotros que somos tan dispersos. Nos ha faltado siempre cumplir la palabra de la unidad de criterio, la unidad de información y la unidad de formas y modos de manejar ese partido o movimiento político. Dentro de los 16, pues también tenemos que reconocer que no contar con los recursos es una cuestión supremamente difícil. Dentro de los 16 grupos o partidos o movimientos políticos, yo quisiera saber si dentro de ellos hay algún movimiento o algún partido que sea de la reserva activa. Hoy en día hemos escuchado muchas intervenciones de diferentes asociaciones, grupos que se están forjando para las elecciones, pero nos hablan de movimiento, nos hablan de partido, que yo tengo, que tengo concejales, que tengo diputados, etcétera, pero a nombre de qué movimiento o partido están interviniendo como reserva activa. Esa es una primera pregunta. Y la segunda obedece al paso a paso que tiene que darse para la constitución de un partido, de un movimiento, más o menos operando dentro del sentido del tiempo. Es decir, necesitaremos 1 o 2 años, 5 años, 4 años, etcétera. Y quería establecer cuál es la diferencia entre partido político y movimiento político. Yo sé que ambos tienen que tener una personería jurídica, pero ¿por qué unos son movimiento y por qué los otros son partido? Muchas gracias, doctor Holman. Muchas gracias a usted por la pregunta, ¿no, señor Alarcón? Básicamente, digamos, el tema del tiempo que se tarda depende de la organización. Yo creo que depende mucho de cómo vayamos a organizarnos, si se quiere dar una estructura sólida, con qué recurso, la consecución del recurso. Si se quisiera presentar para las próximas elecciones, tendríamos que empezar a trabajar casi que desde ya en la consecución de los recursos, en la organización interna y empezar a trabajar en esa articulación que es necesaria en cualquier actividad política que se requiere, porque hay que establecer quién está en qué municipio, quién se va a hacer cargo del municipio, quién se va a hacer cargo del departamento, quién va a articular la región, quién va a articular a nivel nacional, quién candidatos, cómo no, cómo sí. O sea, en el tiempo podríamos decir, yo conozco casos donde han salido muy rápido, en un año han logrado tener todo, pero también tengo casos que en un mes quieren montar todo y no lo logran. Entonces yo pensaría que mínimo de preparación seria para poder inscribir una lista debe trabajarse un año, un grupo significativo de ciudadanos, para poder articularse y fundamentarse. Ahora, en cuanto a la definición de movimiento o partido político, yo creo que es lo mismo, porque el movimiento hace referencia, digamos, en términos prácticos, al grupo significativo de ciudadanos que no tiene personalidad jurídica, pero que quiere llegar a participar en una elección popular, una elección de voto popular. El partido político tiene ya la personalidad jurídica reconocida por parte del Consejo Nacional Electoral porque ha superado los requisitos mínimos para llegar hasta allá. Esa es como la gran diferencia. El movimiento hace o se refiere doctrinalmente al grupo significativo de ciudadanos que pretende llegar a ser partido político.
y el partido político es el que tiene reconocimiento oficial. Muy bien, señor coronel Carlos Enrique Martínez Caballero, está abierto su micrófono. Adelante, señor coronel. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por la conferencia. Quería hacer una pregunta. Cuando uno escucha todos los requisitos que existen para lograr ingresar en esa dinámica política, podríamos decir que hay demasiadas trabas para poder lograrlo, que en ese sistema democrático participativo que dice la Constitución política, el sistema como tal está estructurado para que muy pocos logren ingresar. Y esto lo digo porque ahí es la primera pregunta, y la segunda, se habla muchísimo que el sistema político en Colombia es muy corrupto, o sea, hay que corromperse para lograr ingresar, para lograr acertar, que hay que tener gente con dinero para que verifique que los votos no se desvíen, que no los roben, que bueno, una cantidad de cosas que uno escucha que a uno le sorprende y dice uno, ¿será que toca manejar la corrupción para poder lograr llegar por lo menos a un escaño político? Gracias, doctor. Muchas gracias, mi coronel. Pues mire, efectivamente los partidos políticos fuertes cada vez han venido en procura de fortalecerse y de imponer disciplina de partido, aumentando los requisitos, haciéndolos más gravosos. O sea, la participación política en Colombia, no, insisto, no es fácil, pero más que todo porque los partidos políticos han querido imprimirle disque seriedad para llegar a ser un partido político reconocido. No es fácil, no es fácil. Sí, en efecto, yo pienso en lo personal, es un criterio, insisto, personal, existen demasiadas trabas y cada vez son mayores las trabas, porque los partidos consolidados les interesa solamente ser ellos. Lograr llegar a constituirse como un partido legalmente tiene muchas trabas, eso es verdad. Pero esa es la dinámica de la democracia. Finalmente, en alguna charla anterior que teníamos sobre este mismo punto, la pregunta era si era bueno o malo buscar un partido político y evitar el desgaste. Pues todo va en la decisión que se tome al interior del movimiento. Sí o no, es más fácil llegar de la mano de un partido político con determinada ideología o que se parezca a lo que creemos en este lado del pensamiento político o no. Eso es una decisión que se tomará. Para eso igual hay que tener una estructura y, insisto, yo creo que hay que revestirnos de muchos mecanismos internos de participación para que tengamos democracia. Ahora, que si el sistema es corrupto, en este momento estamos tramitando una reforma al Código Electoral que se pretende, digamos que, y entiendo la pregunta del señor coronel Martínez, como sistema corrupto es que las elecciones son permeables a la corrupción, sea porque la dañan, sea porque se roban el voto o por cualquier situación similar. Ese sistema corrupto existe. Prueba de ello es la demanda que ganó el MIRA 3 años después, que le reconocieron unos votos que les habían robado. Prueba de ello es Colombia Justa Libres, que en sede de escrutinios logró recuperar casi 40.000 votos con solo reclamaciones. Prueba de ello es que a lo largo y ancho del país hay demandas de nulidad electoral que hoy mismo se están tramitando, que hoy mismo se están decidiendo, porque hay errores, vicios, vacíos dentro del sistema electoral para la elección. Entonces, eso hace necesario que hoy se esté tramitando un código electoral que para mí no es suficiente. Lo he estudiado, lo he analizado. Esa reforma al código electoral deja muchos vacíos. Hablamos de varios tipos de votación, de un voto electrónico, un voto mixto, un voto anticipado. Y la verdad, no encuentro todavía que se satisfaga las formas de hacer fraude.
y además de eso creería que, insisto, será tema también de otro debate o de otra tertulia donde analicemos, ojalá, toda esta reforma al Código Electoral y se analice si o no es conveniente esa reforma al Código Electoral. Insisto, para mí es insuficiente y que el sistema es corrupto, más que corrupto, mi coronel, yo lo que creo que es un sistema demasiado permeable. El Código Electoral data de 1986, es preconstitución del 91 y está absolutamente desueto. Y el que se está tramitando hoy creo que tampoco es suficiente. Muy bien, señor soldado Raúl Muse Pencue, está abierto su micrófono y se alista el señor Gonzalo Devia. Adelante, Raúl Muse. Muy buenas noches, doctor Holman y todos los participantes en esta tertulia. Ya que están tocando el tema de la política y la forma de hacerlo y cómo llegar, yo hago no sé si es pregunta, pero quiero ver, el doctor Holman, ¿qué piensa sobre lo siguiente? Se habla de la corrupción, pero yo voy a si los políticos son mentirosos, o para yo hacer política tendría que llenar de mentiras a mi gremio, porque yo trabajo por ahora en lo social. Pero digamos, a mí muchos me han dicho, sea candidato, láncese. Pero yo les digo, yo no sigo porque yo no serviría para mentirle a la gente. A mí como soldado, una suposición, llegar al Senado, yo no puedo decirle a la gente es que en un año voy a cambiar dos cosas. Y yo siempre pongo de ejemplo una cosa. Si el Centro Democrático, que tiene 20 senadores más otros grupos que lo siguen, no ha podido consolidar proyectos de ley que verdaderamente sean de impacto para la problemática nuestra, pues mucho menos yo como candidato solo o dos senadores de las fuerzas militares. Entonces, nunca voy a llegar a nada porque yo no sabría mentir. ¿Tengo que ser mentiroso para ser político? Esa sería la pregunta exacta. Señor Soldado, muchas gracias. Pues yo creo que más que ser o no mentiroso es saber a qué rol se va a comprometer y cuál es el rol de un senador, de un representante, de un alcalde, de un diputado, un concejal. Muchas veces uno ve o escucha mejor las campañas que se estructuran desde distintos sectores del país y empiezan a ofrecer o ofertar una serie de compromisos que están solamente dados para el Ejecutivo, para ser alcalde o para ser gobernador o para ser presidente. Y no tienen claro cuáles son las funciones de un senador, de un congresista, y llámese senador o representante de la Cámara. Yo lo que creo es que más que ser o no mentiroso es saber cuáles son las capacidades reales y verdaderas. Lo que usted dice, el Centro Democrático puede promover muchas leyes, todas buenas quizás, pero más que eso es si definitivamente se logran aglutinar los intereses políticos. Aquí, en la dinámica de la política, lo que yo he visto es que se confluyen o no confluyen intereses. Se confluyen o no se confluyen aportes a la ciudadanía. Luego, lo que yo pienso es que sí debe haber coitonía, debe haber integración dentro de los miembros de la fuerza pública que tienen capacidad de voto. Y en esto, digamos, yo hago un llamado muy especial, con todo respeto, y se lo he manifestado a mis compañeros de la reserva, del cuerpo de profesionales oficiales de la reserva de la policía. Nosotros, desde la civilidad, el ejercicio de la ciudadanía con el voto que le está restringido a los militares y policías, tenemos una obligación. Y es que esa obligación es ser voz de los que no tienen voz hoy. Es poder decir, bueno, yo ya conozco la institución, la defiendo o la critico con argumentos, le aporto y siempre para engrandecer las instituciones. Pero es deber nuestro, desde esta, digamos, desde esta orilla, empezar a ser serios, a aportar y ojalá tener muchas representaciones. Ojalá lograr ser lo suficientemente fuertes para tener representación tanto en las cámaras como en el Senado. Y en esto de ser mentiroso no, es ser concretos y a qué me comprometo. Aquí hay una cosa bien importante, es que si se pusiera la reserva activa, la reserva de profesionales juiciosos, seguramente tendrían posibilidades serias y reales de tener
representantes a la Cámara en casi todas las circunscripciones electorales del país. Y si eso es posible, también sería posible tener un número significativo o importante de senadores. Todo depende de la organización y lo que yo siempre he hecho, tener la voluntad política del acercamiento, de la fortaleza y la disciplina. Señor Gonzalo Devia, por favor no olviden mencionar su nombre, su grado y la fuerza que pertenecen. Gonzalo Devia, y se alista el señor José Toro. Adelante, señor Gonzalo Devia, por favor. Gracias, señores magistrado, cordial saludo. Mi pregunta es la siguiente, atendiendo a su calidad dentro del ámbito jurídico, ¿cuál sería la valoración ética y política tal que da valoración o justifica que a un ciudadano colombiano que pertenece a las Fuerzas Armadas dentro de la organización jurídica institucional de nosotros, es decir, que pertenece al Ejecutivo y esas Fuerzas Armadas como instrumento de gobierno, se le niegue el derecho fundamental, el derecho moral de ejercer su voto libremente? Gracias. Muchas gracias, el señor Devia. El tema aquí es de la concepción que se tiene de las fuerzas beligerantes. Hay otros países del primer mundo donde los militares y los policías pueden ejercer ese derecho al voto. Aquí la concepción es que el derecho al voto en los militares, más que por prohibírselo, es por protegerlos para que no sean instrumentos o instrumentalizados por parte de los políticos. Aquí entiendo que inclusive hay varios proyectos de ley, uno de ellos encabezado por el senador Edgar Palacio Misraji, donde promueve que al funcionario público, militar o policía no se le restrinja ese derecho al voto. Pero insisto, el tema es de una concepción ideológica de Estado, donde el constituyente del 91 acogió un poco lo que dijo el constituyente del 86 y por proteger la institución, para no permitir que los políticos los manipulen, pues les restringen el derecho al voto. En lo personal creo que es sano, pues sin más debates, yo lo que creo es que si, quien esté en ejercicio de la milicia, en ejercicio de la función policial, le es conveniente apartarse de las decisiones políticas y votar o no por tal o cual persona. Las experiencias en el sector, hablo de Venezuela, Perú, Bolivia, no son nada gratis. Pienso que tenemos que madurar un poco más, nuestra democracia debe consolidarse mucho más y sin lugar a dudas tener una fortaleza de tal manera que logremos avanzar y dejar lo que hoy somos, y es una democracia tercermundista, con mucho respeto, pero creo que nos falta un poco más de madurez para poder afrontar la votación de los miembros de la fuerza pública. José Toro, está abierto el micrófono. Por favor, no olviden su grado y la fuerza que pertenecen, y se alista Eduardo Castro. Adelante, señor José Toro. Muy buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Perfectamente, adelante. Muy buenas noches. Soy el agente en uso de buen retiro Toro de Olla, José Dilberto, de la Policía Nacional. Tiene toda la razón, doctor Ibáñez, en todos los apartes que ha entregado. Si no organizamos internamente la situación con la reserva activa, nunca vamos a poder llegar a ninguna parte, en ningún evento, en ningún proyecto que tengamos. Si no organizamos nuestra casa, pues cómo vamos a pensar que los vecinos nos van a hacer caso a nosotros. Existe una brecha muy grande de la que nunca se habla. Todo el mundo reniega, dice que los oficiales, que los subalternos mantienen una brecha de que nunca, no veo yo que haya alguien que luche porque esa brecha se acorte, para que no hayan esas distinciones tan malucas
tan molestas de que no, que usted fue oficial, yo no fui, toda la cantidad de cosas que existen y que de verdad le hacen mucho daño a esta reserva. En Caldas tenemos un ejemplo muy fuerte, los compañeros de Caldas no me dejan mentir, una cantidad grande de miembros de la reserva se unieron y sacaron aquí un diputado a la asamblea, pero representando a otro partido. Si hubiera sido posible tener un partido, pues muy seguramente este señor nos estuviera representando, que sea aquí a nivel departamental. La pregunta me ha relacionado con eso, doctor. Una persona que ya hizo parte, estuvo en las filas de otro partido, que de pronto fue electo o que fue miembro representativo de ese partido, en el caso hipotético de que tengamos un partido nosotros propio, ¿qué requisitos o qué tendría que hacer para ser parte del nuestro? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señora agente. Mire, aquí hay un tema que es bien interesante y escabroso a la vez, y es el tema de la doble militancia. El acto legislativo 1 del 2009, la ley 1145 de 2011, claramente proscribieron la doble militancia. Entonces, si alguien hoy es electo por el partido X y se consolida el partido de la reserva, o el partido de la reserva de las fuerzas militares y de policía, o como usted la quiere llamar, para poder hacer parte de este partido, debe renunciar un año antes de las próximas elecciones a la investidura, a la curul, para poder aspirar por este nuevo partido. La experiencia me dice que eso no es tan fácil. De hecho, hoy están tratando de abrir una puerta ahí para que algunos senadores y representantes a la Cámara puedan irse de determinado partido a otro. Es lo que se ha denominado la ley del transfugismo político. Pero quien esté hoy en ejercicio de sus funciones como diputado, como concejal, como representante de la Cámara, si quiere llegar a este nuevo partido o a un grupo significativo de ciudadanos con vocación de ser partido político, debe renunciar un año antes de la elección a ese al cual hoy pertenece. Muy bien, se alista, por favor, Eduardo Castro, tiene la palabra, Eduardo Castro. Está abierto su micrófono, Eduardo. No olviden el grado y la fuerza a la que pertenecen. Eduardo Castro, intendente retirado de la Policía Nacional, por favor. Wilson Fernando Barrantes, está abierto su micrófono. Wilson Fernando Barrantes, por favor. Quienes están pidiendo la palabra, atentos a abrir el micrófono. Adelante, Wilson, por favor. Aló, ¿me escucha? Aló. Adelante, Eduardo, adelante. Le escuchamos. Buenas noches perfecto. a todos. Sí, buenas noches a todos los compañeros, igualmente al doctor Holman Ibáñez. Pues yo estoy trabajando en un movimiento político en representación de la Reserva Activa, y nosotros lo que estamos buscando es la unificación de todos, porque hemos visto que hay como más de 21 grupos de movimientos políticos de la Reserva, pero hoy en día estamos buscando la unificación de todos esos partidos, porque yo sé que si logramos esa unificación nos vamos a convertir en un movimiento político muy fuerte en el gobierno nacional, y es de verdad que el país lo está pidiendo a gritos, esa representación que la debemos necesitar. Miremos, por ejemplo, el caso por allá del general Naranjo. Imagínense que el general Naranjo estuvo dentro del gobierno y prácticamente no hizo absolutamente nada por el personal de la fuerza pública, nunca defendió la fuerza pública. Y hay muchas brechas que la gente se mantiene dolida con ciertos grupos de algunos oficiales. Yo quiero una preguntita, doctor Morris. De acuerdo a la ley del veterano, ¿será que nosotros podemos tener una viabilidad de creación de un partido político? Otra segunda pregunta. ¿Cómo nosotros nos damos de cuenta si algún partido político nos tiene en lista vinculado a un movimiento político? Esas dos preguntitas, doctor. Muchas gracias. Y igualmente le pido a todos los compañeros, busquemos de verdad esa unificación
y creemos ese movimiento político que el país lo está pidiendo a gritos, porque hay muchos senadores que llegan al gobierno nacional y lo único que llegan es con llenos de mañas, a corrupción, y nosotros, el pueblo está cansado de tanta situación que está perdiendo. Gracias, doctor Morris. Holman, siga. Muchas gracias, señor intendente. Bueno, el tema de la ley del veterano, si consagra o permite la creación de algún partido político, hasta donde tengo conocimiento, no. Tiene algunas otras beneficios, tiene algunos reconocimientos, pero de ninguna manera se abrió a la posibilidad de la creación de un partido político, de una organización política de la ley del veterano. La segunda, que cómo se dan cuenta o no si un partido político los está llamando, les está abriendo la puerta. Pues hombre, yo creo que al momento de que ustedes empiecen a organizarse, o que nosotros mejor empecemos a organizarnos, el tema, empezamos ustedes a darse cuenta quién llega, quién les ofrece, si tienen más o menos oportunidad en X o Y partido político, si tienen cercanía o no con la forma de pensar del retirado. Creo que el tema es de si se dan o no dar cuenta, es al momento de que ustedes empiecen a organizarse y empiecen a ver fuertes, ya verán ustedes quiénes tienen interés y qué empiezan a darles y qué empiezan a ofertarles para que se hagan cercanos a un partido político. Claramente la Reserva tiene un capital político muy grande que desafortunadamente pues no está articulado, que desafortunadamente hoy no está unido, pero creo que la vocación de todo esto es a consolidarse, unificarse, tener un mismo criterio y lograr avanzar hacia la unidad para crecer. Muy bien, por favor no olviden estar atentos de los micrófonos, quienes han pedido el uso de la palabra. De igual manera, a través de la plataforma de Covisión hay muchísimos comentarios. Gonzalo Orozco Martínez, María Mora, Gonzalo Gregorio Estrada, entre otros que están haciendo unos comentarios importantes a través de la plataforma de Covisión, por donde estamos retransmitiendo en la noche de hoy. Wilson Fernando Barrantes, por favor, está abierto su micrófono. Wilson Fernando Barrantes. Y se alista Luis Arturo Quincoses. Adelante, Wilson Fernando, su grado y su fuerza. Gracias. Gracias, buenas noches a todos los presentes. Mi nombre, como lo estaba mencionando, Wilson Fernando Barrantes Baracaldo. Soy su oficial jefe de la Armada Nacional. En primera instancia me excuso si esta pregunta la hicieron ya, pero me caí del internet y mientras tanto, de igual forma la voy a formular. Aquí hay ciertos aspectos con el doctor Holman, que él está mencionando que la unidad que nosotros tenemos como reserva activa es única, pero lastimosamente nuestro pensamiento y nuestra desunión en este momento sencillamente no nos ha permitido salir del sitio de confort que tenemos todos. Aquí solamente quiero hacer varias anotaciones y el doctor Holman que me colabore con esto. Hemos tenido varios oficiales o personas de la reserva activa o militares que han anhelado a una curul, llámese Senado, llámese presidencia, en fin, y no han tenido éxito. Pienso yo y tal vez contesto y el doctor Holman puede afirmar lo que le voy a decir. Nosotros nos hace falta unión y tal vez la situación actual del país nos obliga a la reserva activa y muchos hemos hablado de hacer la unión, pero la unión sencillamente es lo que nos hace falta y quitar el pensamiento, porque había alguien que estaba diciendo, si es un soldado y tiene los principios, tiene los conocimientos, tiene, y perdóneme la expresión, tiene el berrenque para poder tener un plan y que nosotros podamos defenderlo y apoyarlo, pues seguramente muchos lo habríamos hablar. Pero aquí todos tenemos que hablar en un solo idioma. Dos,
esta parte que nosotros tenemos, y quiero ser respetuoso, de oficial, suboficial, soldado, agente, debemos de eliminarlo. Debemos de eliminar y pensar en un solo sentido, en que la reserva activa tiene que unirse. Hay muchas ganas de hacerlo, pero si tenemos y seguimos con el pensamiento de que solamente unos pueden y nadie se lanza. Hay muchos oficiales de insignia que uno está esperando que tomen la batuta o tengan para decir, pero escuchaba en principio a un señor coronel que estaba hablando y tiene los principios. Discúlpeme que me haya extendido. La pregunta, doctor Holmes, por favor, que me ayude. ¿Por qué fallaron estos oficiales que se postularon? Y creo que usted nos podrá dar unos indicios para que nosotros corrijamos y enrutemos a lo que nosotros queremos. Pero el momento es hoy, no mañana. Y dejar de pensar que tenemos que pensar en un solo sentido. Gracias a todos. Muchas gracias, señor subjefe Baracaldo. El tema aquí, yo creo que en eso hay esas brechas que se han creado, o que más que se han creado, que creemos existen, por lo que yo he visto en esto, digamos que en lo que he tenido un poco de cercanía, participación, pues ha sido llamado a recoger, porque no importa el grado en el que estemos o en el que participamos o del que estamos en uso de buen retiro. Quien tenga esa capacidad, por eso insisto en si finalmente hay un movimiento político de la reserva activa, donde aglutine también la reserva, los profesionales de la reserva, tendrá que tener una democracia interna para que, independientemente del grado o no, puedan tener esa participación y esa preponderancia dependiendo de la democracia interna, insisto, de los mecanismos de selección y elección de las personas. Obviamente, digamos, los que estamos formados de alguna manera en el tema de la cortesía militar, de la cortesía policial, de la cortesía en general de las Fuerzas Armadas, pues nos obliga siempre a referirnos con respeto a quien tiene un grado superior o a quien es más antiguo. Y es una cosa que va en la formación de todos nosotros. Lo digo porque no solamente, como lo dije al principio, yo soy del cuerpo de profesionales oficiales de la Reserva de la Policía, sino porque también tuve la fortuna de formarme en el curso 67 de oficiales y conozco pues de fondo el asunto, pero creo que más allá de la cortesía, más allá del mí, del señor, es la democracia y los mecanismos de selección y de elección que deberían implementarse para poder postular a los más capaces, a las personas que tengan no solamente la capacidad, sino también ese acercamiento, ese don, que puedan mover votos, que puedan conquistar votos, porque finalmente esto, y hace un rato nos preguntaban si era necesario mentir para hacerse elegir. Creo un señor soldado decía que él no era capaz de mentir. Creo que no es tanto como mentir, sino también ese carisma, ¿no? Esa facilidad de llegarle no solamente a los profesionales de la reserva, a los señores de la reserva activa, en cualquiera de los grados, sino también a sus familias, que puedan mover, que puedan tener lo que los expertos en marketing político llaman proxémica, y esa proxémica puedan aglutinarlos, puedan llegar a conquistar el votante. No solamente es eso, pues la capacitación, es la capacidad, y también, pues, insisto, hay un caso de un señor ex senador que también fue creo que agente o suboficial de la policía en el Valle del Cauca, no recuerdo ahora su nombre, pero casos hemos tenido muchos. Hay un señor general que fue representante, el señor general Cabal, creo que es el apellido,
del Valle del Cauca, que fue representante a la Cámara. Este señor agente también que fue senador de la República. O sea, casos hay muchos para mostrar y no es el grado, es la capacidad, es la proxémica, es esa necesidad también que hay dentro de estos grupos de generar espacios para selección y elección. Muy bien, precisamente hacía usted relación al senador Luis Arenas Parra, que estuvo en el Senado de la República. Así sí, es. señor, Y al señor general Canal Albán, sí. quien fue representante a la Cámara. Así es. Muy bien. Luis Arturo Quincosis, está abierto su micrófono. Señor Sargento Quincosis, está abierto el micrófono. Por favor, adelante con su pregunta. Y se alista el señor coronel de la Fuerza Aérea, Iván Chamorro. Adelante, Luis Arturo Quincosis. Gracias, buenas noches. Un cordial saludo para todos los reservistas, veteranos y heroínas de la Fuerza Pública aquí presentes, para el doctor Holman Ibáñez Parra. Antes que hacerle la pregunta al doctor Holman, yo quiero hacerle una respetuosa sugerencia a todos los veteranos y heroínas aquí presentes, y es que nos apersonemos de la ley 1979. Ya está disponible en el portal de CREMIL de CASUR, imprimámosla, portémosla como documento de consulta para conocerla y saberla difundir. Y en este momento está el borrador, el segundo borrador de la ley 1979, que también es importante elevar las correcciones necesarias para que funcione bien nuestra ley 1979. Doctor Holman, yo tengo una pregunta. ¿Cómo va el proyecto del voto electrónico? Y en esta coyuntura, si es viable, si es recomendable implementar el voto electrónico, ¿qué garantías de transparencia tiene el voto electrónico, doctor? Mi sargento, muchas gracias. Pues bueno, el tema es que el voto electrónico en este momento ha quedado suspendido en la práctica porque la reforma al Código Electoral trae 4 tipos de voto. El voto no presencial, el voto presencial, el voto electrónico, el voto anticipado. Entonces hay un voto mixto. Entonces lo que se quiere implementar es que donde haya la posibilidad de implementar el voto electrónico se haga. En los sitios donde no hay cobertura digital o donde no hay cobertura de internet, pues se haga un voto presencial, que las personas también puedan votar anticipadamente a través de correo y otras formas aquí, como decía. En ese momento, hasta ahora está arrancando el estudio del proyecto de ley en las comisiones primeras, lleva mensaje de urgencia de parte del gobierno para poder adelantar ese tema. En mi criterio, creo que es riesgoso implementar un voto electrónico cuando no estamos preparados, cuando más de la mitad de Colombia aún estamos en la Colombia urbana, esa Colombia campesina está alejada de la tecnología, donde no tenemos cubrimiento de internet en el 100% del país. Creo que es absolutamente riesgoso y no es conveniente. Sin una capacitación y sobre todo sin que al ciudadano se le otorguen garantías y se le brinde confianza para ejercer ese voto electrónico. Debería haber una auditoría extrema en el voto electrónico, pero extrema es extrema y a eso también estamos llamados nosotros, a hacer esa auditoría del votante. Si finalmente logra consolidarse ese tema, seguramente no será para las próximas elecciones de 2022, pero en adelante se impondrán nuevas formas de votación que si no tenemos cuidado, que si no estamos preparados, que si no tenemos la suficiente capacitación y capacidad, pues vamos a terminar como ya conocemos algunas historias aquí cerquita en Venezuela y Bolivia. Señor coronel de la Fuerza Aérea, Iván Chamorro. Chamorro, está abierto su micrófono. Adelante, señor coronel. Gracias, mi teniente. Doctor, ¿me escucha bien? Sí, mi coronel. Gracias. La pregunta mía va encaminada a que pues ya hemos oído de varios oficiales de la Reserva Activa que han conformado
grupos políticos, pero independientemente a lo que ha sido la agremiación de la Reserva Activa. Yo personalmente pertenezco a 2 agremiaciones, pero pregunté a aquellas y me dicen que ellos no pueden meterse en la parte política porque son agremiaciones administrativas y de bienestar. ¿Usted cree, doctor, que nosotros estamos ya tarde en aras de formar un grupo político para que así podamos nosotros reunir las agremiaciones? Mi coronel, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que no. Se está en tiempo de tomar una decisión, que estamos sobre el tiempo, sí. Insisto, la preparación de un movimiento o un grupo significativo de ciudadanos para enfrentar una elección tarda por lo menos un año para hacerlo serio, para hacerlo contundente y de manera ordenada y con disciplina. Pero en este momento lo que yo pienso, mi coronel, es que primero se deben establecer prioridades, saber hacia dónde se quiere dirigir el tema, pero estamos muy a tiempo, estamos ya casi que a mediados de octubre y tendríamos que empezar trabajo con miras a conformar un grupo significativo de ciudadanos el próximo diciembre. Muy bien, José Eliberto Arias Jaramillo, está abierto su micrófono. José Eliberto Arias Jaramillo, por favor, adelante, le escuchamos. Por favor, active su micrófono. Adelante. Muy buenas noches, doctor Holman. Buenas noches, doctor Holman. Buenas noches para todo el personal de oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo, agentes, soldados, integrantes de la Reserva Activa de Colombia. Mi nombre es José Eliberto Arias Jaramillo, agente en uso de buen retiro de la Policía Nacional. Ya tuve la oportunidad de participar en procesos democráticos como candidato en el departamento de Caldas, en 2 oportunidades como candidato al consejo, alcanzando pues una curul. Y pues quiero manifestar lo siguiente. En primer lugar, agradecer al doctor Holman por la ilustración que nos ha dado hasta ahora, pero también, digamos, para aclarar ese manto de dudas que tiene el soldado que intervino hace un buen rato acerca de la corrupción política en el país. Bueno, hay que tener en cuenta que la corrupción parte desde las bases, no solo de los partidos o movimientos políticos y sus candidatos, sino de los ciudadanos que muchas veces claudican porque piensan más en beneficios personales que beneficios comunitarios. En ese orden de ideas, cuando se habla de un candidato que miente, no, un candidato no puede mentir porque el candidato se debe a las necesidades de una comunidad. Y lo primero que debe hacer es escuchar a su comunidad. Ahora bien, si el candidato va a ser un candidato a una corporación pública o al Senado o Cámara de Representantes, en ningún momento puede hacer promesas, hablar de un programa de gobierno porque no le corresponde sino a los candidatos a alcaldía, gobernación y presidencia de la República. Lo que sí debe hacer el candidato es allanarse al programa de gobierno del candidato a alcaldía, gobernación o presidencia de la República. Pero hablar de proyectos, en este caso proyectos de acuerdo, ordenanzas o proyectos de ley, al amparo de la Constitución Política de Colombia. Pero sí quisiera señalar algo, y es que, digamos, con relación a la corrupción, sí ha pasado algo, digamos, que es atípico, y es cuando se abren los procesos de inscripción de cédulas, y ocurrió en las elecciones pasadas y en las anteriores de alcalde, gobernador, y se dio una situación, al parecer, de transhumancia muy grande en el país. Yo viví una experiencia propia, y es que hasta mi esposa
terminó inmersa en transhumancia siendo esposa del candidato y viviendo conmigo. En ese sentido, pues pienso que hay una falla, no sé si en las plataformas de la Registraduría General de la Nación, de CAL, o el Consejo Nacional Electoral, que no tuvo en cuenta esas cédulas que se inscribieron durante la apertura de inscripción de cédulas y hasta que se cerró la fecha. Y lamentablemente muchas personas de muy buena fe que en algunas ocasiones iban a sufragar por primera vez porque eran personas que están dentro de ese margen de indecisos o personas que nunca votaban porque no creen en el aparato político y democrático de Colombia y terminaron inmersas en transhumancias sin haber cometido el delito. Les llegaba un mensaje a su celular: su cédula está anulada, usted incurrió en el delito de transhumancia. Entonces eso, digamos, afecta mucho los procesos democráticos y también afecta el trabajo que muy juiciosamente muchos candidatos han desarrollado. Yo pienso que ningún candidato, de pronto lo sabrá quien en su discurso se dirige a una comunidad y le dice lo que la comunidad quiera escuchar, pero ciertamente un candidato que es honesto debe partir de los postulados de los principios éticos y morales y en mi consideración debe ser conocido por los electores y debe adelantar un proceso comunitario antes de su campaña para que, digamos, logre postular, suena redundante, su imagen y de esa manera cambiar, digamos, esa percepción que hay de la corrupción política administrativa. Lo otro es que hay candidatos que de pronto llegan solos a ocupar una curul en cualquiera de los escaños, ya sea consejos, asambleas o Congreso de la República o Senado, pero llegan solos como representantes de un partido o movimiento político y en ese orden de ideas, pues no tienen una buena vocería en el momento en que se presenta un proyecto de acuerdo o un proyecto un proyecto de ley o un proyecto de ordenanza y si no tiene química con los compañeros, colegas de curul, pues difícilmente un proyecto de acuerdo o de ley o de ordenanza va a pasar. José Heriberto, discúlpeme que le interrumpa un momento, le ruego que concrete su intervención y su pregunta para que demos paso a otros participantes. Adelante, por favor, concrete. Entonces finalizo acá mi intervención diciendo de qué manera se puede corregir ese fallo en el proceso de inscripción de cédulas y también, digamos, permitir que haya una mayor participación democrática en estos procesos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por la pregunta. Básicamente el tema pues, lo va a circunscribir a efectos de la practicidad en la transhumancia electoral. Yo he sido de los impulsores y de los que ha creído siempre que el censo electoral debe ser depurado de tal manera que tengamos un censo cero, o sea, tengan que volver a inscribirse para poder votar. Y esta reforma electoral que se está proponiendo, esta reforma al Código Electoral, trae una forma efectiva del censo cero y es casi que utilizar lo que se hace en otros países, que es el empadronamiento. Creo que a partir de ahí hay mucho para hacer. En efecto, el Consejo Electoral, tal vez por la premura o por cualquier otra circunstancia ajena a ellos, dejan sin efecto cédulas que deberían quedar aptas para votar y que posteriormente habilitan otras cédulas que no deberían votar para que voten. Esta reforma al Código Electoral contempla una posibilidad grande de corregir ese defecto, establecer un censo cero y un empadronamiento.
Creo que a partir de ahí se pueden corregir todos esos defectos si se aplica de manera clara y el censo electoral se está depurando constantemente como ordena la ley. Muy bien, señor coronel Luis Alfonso Carvajal Lazo, está abierto su micrófono. Por favor, mi coronel Carvajal, adelante. Gracias, buenas noches. Luis Alfonso Carvajal, Reserva Activa, Coronel Ejército. Doctor, ¿qué análisis se le puede hacer en este momento? Hay la inquietud política en la Reserva Activa que se ve por primera vez a lo largo y ancho del país. Está entre 24 y 30 movimientos que pretenden ser grupos significativos de personas con el paso de estos meses. ¿Qué análisis le merece a usted, doctor, esa manifestación de la Reserva en cuanto que son 24 a 30 movimientos, inquietudes, iniciativas políticas? Gracias, doctor. Mi coronel, muchas gracias. Pues mi coronel Carvajal, yo lo que creo es que hay una preocupación seria y profunda, verdadera, legítima, de parte de la Reserva Activa. Yo creo que, y lo he manifestado en otros escenarios, pronto no tan académicos, y voy a aprovechar que esto sea una tertulia para manifestarlo un poco más abiertamente. En este momento estamos en una situación coyuntural. Miren, acaba de terminar hace una hora, un poco menos, el debate de moción de censura del ministro de la Defensa. Y claramente si uno se pone a analizar lo que pasa allí, lo que pasó en el debate, en Cámara, que no es un debate tan fuerte como el que se espera sea el Senado, y tan profundo, lo rematan ya para terminar el debate con una orden judicial donde le dicen al señor ministro que pida perdón por los hechos del pasado 21 de noviembre, cuando la persona por la cual debe pedir perdón no ha sido ni condenada disciplinaria ni penalmente. Todos estos sucesos, todo lo que está pasando alrededor nuestro, hace que ese corazón, ese corazón de militar, de policía, de soldado de la patria, vibre de nuevo y digan, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué país le queremos dejar a nuestros hijos? Bueno, en mi caso ya casi a mis nietos. ¿Qué país le vamos a entregar a estas personitas? Creo que, y haciendo aquí o trayendo la frase que le escuché una vez al señor mayor general Parra Garzón Rafael de la policía, que decía que la democracia y el país se debe ver con los ojos de los que aún no han nacido. Y creo que estamos moviéndonos, o sea, las fibras internas, esas fibras del corazón, en este momento se están moviendo de parte de la Reserva. O sea, dejamos de ser espectadores, salimos de una zona de confort, estamos dispuestos a volver, si me lo permiten llamarlo de esa manera, de volver al campo de batalla, de volver al combate, ya no con las armas de la República, sino con una cédula de ciudadanía y desde una posición política a defender los principios, los valores, la Constitución y la ley desde una orilla totalmente distinta, pero quizás de igual significación e importancia. Yo lo que veo, el análisis que yo hago, mi coronel, es que se nos están tocando de nuevo las fibras de los corazones, las fibras de los oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo, agentes, profesionales, soldados, bueno, todos los retirados, los patrulleros ya que han alcanzado la asignación mensual de retiro. Estamos en una posición coyuntural. O tomamos las riendas del país y lo llevamos a buen puerto, o sencillamente, en mi expresión y mi análisis, vamos a ver la repetición de una historia de la que ya sabemos el final. Y me refiero a Venezuela. Desde la plataforma de Covisión Colombia, donde estamos retransmitiendo las tertulias centenarias, están participando William Sánchez, Gonzalo Orozco Martínez, entre otros, quienes particularmente sobre este último comentario, doctor Holman,
mencionan que si ese despertar de la reserva activa, que hoy, como lo decía el señor Coronel Carvajal, se manifiesta en 25 o 30 organizaciones que quieren llegar y quieren participar, ¿no sería más conveniente llegar con una sola fuerza, llegar con una organización, con unas mayorías o unos grupos organizados en lugar de estar tan dispersados? Claramente, miren, mi teniente, yo creo que la reserva activa, de la cual, digamos, conozco algo, debe volver a sus inicios, volver a la génesis de la formación en las escuelas de formación, de lo que, valga la redundancia, de lo que nos enseñaron en todas las escuelas de formación, es unidad, disciplina. Unidad, disciplina. Aquí no podemos estar cada uno disparando para un lado. Si no nos unimos, si no tenemos un mismo criterio, si no tenemos la misma orientación, pues mire, eso es muy sencillo. Yo puedo conseguir las 50.000 firmas, puedo conseguir la plata para constituir un grupo significativo de ciudadanos y presentarme a una elección. Los votos van a estar dispersos. Y entonces van a venir los llantos y los ayayay, si me permiten la expresión, mi teniente. Va a llegar un momento en que, hombre, si yo me hubiera unido con tal, hubieran sacado los 100 voticos que me hicieron falta para ser representante de la Cámara. Si yo me hubiera aliado con tal, pues hubiese tenido los 1000 voticos que me hicieron falta para tener 2 senadores, un senador mínimo. Yo creo que aquí la cosa es la cohesión, es volver a los inicios, ese despertar, como lo llama mi teniente, conlleva además, no solamente del despertar de la fuerza, del despertar del soldado, del policía, del soldado de aire, mar, de tierra, insisto, del policía, es volver a los inicios de las escuelas de formación, unidad, unidad, disciplina y más disciplina. Muy bien, Nicolás Yara, está abierto su micrófono. Nicolás Yara Cerrato, por favor, está abierto su micrófono. Se alista Wilson Bautista. Adelante, Nicolás Yara. Gracias, soy Nicolás Yara, coronel del Ejército. Cordial saludo. Tengo la siguiente pregunta, doctor Holman. He escuchado a diferentes grupos y movimientos de la reserva activa. Me preocupa que la mayoría han expresado no hacer alianzas con ningún partido. Y soy del que si no nos unimos bajo una misma causa suprema, con partidos de tradición, con partidos que amen la libertad y la democracia, nos aplastarán. ¿Cuál es su concepto? Pues, mi coronel, yo creo que es un tema más de decisión hacia el interior de los grupos de la reserva, de los miembros de la reserva activa. Si uno quisiese ahorrarse un paso grande en cuanto a todo lo que les he indicado de constitución de póliza, recolección de firmas, revisión de esas firmas, podríamos pensar en que es mucho mejor llegar a un partido político, a otro, no sé, a 2 partidos políticos, 3, que tengan cercanía de pensamiento y de concepción de la democracia. Pero pues es un tema que se debe decir ampliamente con algún tipo de encuesta, consulta, qué sé yo, pero sí es importante que se tenga claro hacia dónde va a llegar, porque en el momento en el que estamos de nacimiento, de cohesión, a la vez somos muy frágiles. Cualquier opinión o decisión que se tome en pro o en contra puede llegar a resquebrajar el sueño y dar al traste con lo que se quiere. En lo personal creo que pues, llegar a un partido político es llegar con, digamos que casi que una fusión, porque aquí también hay importante número de votos. Entonces es no solamente a pelear un aval, a pelear un escañito,
a pelear un lugar en una lista a Cámara, en una lista a Senado. Creo que va más allá, pero es de valorar. Si quiero evitarme todo el desgaste de la conformación de un grupo significativo de ciudadanos y quizás no llegar a Senado, o aliarme a un partido que ya tenga la personería jurídica y que dé una relevancia y escaños importantes y preponderantes dentro de la conformación de la lista a Cámara o Senado. Muy bien, Wilson Bautista, está abierto su micrófono, adelante, por favor. Gracias, mi teniente. Buenas noches, Wilson Bautista, primer oficial de la Marina y oficial de la Reserva Activa de la Armada Nacional. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué podemos hacer como Reserva Activa, doctor? ¿Cuál es esa estrategia para que los colombianos den sus votos por señores miembros de la Reserva Activa que han dado tanto por Colombia? Tuvimos a mi coronel Plazas Vega como candidato, al señor almirante Arango Achi, tuvimos a mi general Padilla, y aunque usted ya nos mencionó que hay casos de éxito demostrables, ¿cuál es esa estrategia que podemos implementar para que el país le reconozca ese servicio a los miembros de la Reserva Activa que se postulan? Y lo otro, el decreto ley 1790 del 2000 dice que nosotros nos habilitan los grados militares en reserva para ocupar cargos públicos. Sin embargo, doctor, quisiera preguntarle qué otros requisitos tendría que cumplir un candidato de la Reserva Activa a la presidencia de la República. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La estrategia, pues yo me dedico más a defender los votos y de credenciales que hacer un estratega político. Creo que eso se lo dejaría a los expertos en estrategia política y marketing electoral. Pero lo que yo sí puedo analizar desde el análisis propio y puro, y de verdad muy consciente, y es que el país hoy está absolutamente polarizado. O sea, tenemos unos movimientos de izquierda que quieren hacerse el poder, como siempre lo han hecho, pero, digamos, atacando la institucionalidad, minando la credibilidad de la institucionalidad, y basta ver con que al día siguiente que perdieron las elecciones ya salieron a hacer marchas, desmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos un país de la derecha con las dificultades propias de unión, de consolidación. Luego creo que hoy ese país de la derecha, ese país de la centroderecha, ese país es consciente de lo que los héroes de la patria, los veteranos de las Fuerzas Armadas le han aportado al país y merecen la posibilidad ya no de servir desde las armas de la República, sino de servir desde un escaño en el Congreso, desde su experiencia, aportando ideas, pero pues insisto, ya sabemos que el país está absolutamente polarizado y es el momento para poder llegar y decir, aquí está la Reserva Activa aportando ideas, aportando realidades, aportando conocimiento no teórico, sino conocimiento práctico de la realidad nacional. El policía del cuadrante, el policía del CAI, el soldado en el sector rural, el oficial cuando tuvo la capacidad o la oportunidad de liderar sus hombres, a los mandos del nivel ejecutivo y los suboficiales. Ellos conocen claramente qué está pasando en el país, es la oportunidad para aportar, y eso hay que hacérselo ver al país que es consciente de eso, porque, digamos, lo que llaman el voto fuerte está en la derecha y la centroderecha. Llegar a pedirle el voto a la izquierda claramente y con el país tan polarizado, pues va a ser muy difícil. Eso es lo que, digamos, como que valdría la pena exaltar de ahí. En cuanto a los requisitos para ser presidente de la República, no por ser sí o no veterano o ser retirado de la fuerza pública, tiene más o menos requisitos. Los requisitos para ser presidente de la República están en la Constitución y deben ser, para poder inscribirse como candidato, avalados y certificados por el Consejo de Estado. La sección primera del Consejo de Estado debe validar si una persona reúne los requisitos para ser candidato presidencial.
Bien, desde la plataforma de Ecovisión Colombia, Yuri Santamaría, del proyecto político Unidad País, menciona la siguiente pregunta: ¿qué sugerencia, doctor Holman, le pide a los señores miembros de la Reserva Activa, que son líderes en proyectos políticos dentro de la Reserva, para que se unan a los proyectos de las bases y así lograr una unificación? Creo que esto va en línea con lo que se ha comentado de estos 25 o 30 grupos. Desde su perspectiva, ¿cuál sería aquella recomendación o sugerencia que podría seguirse para lograr unificar estos grupos y tener una participación importante desde el punto de vista de resultados en los comicios electorales? Insisto, mi teniente, muchas gracias por la pregunta. Yo lo que creo es que en este momento debemos volver a los inicios, al fundamento esencial, es la unidad, es despojarnos de todo, en todos los grupos, absolutamente de todos. Yo creo que nos toca despojarnos del yo, de lo que yo quiero, de que este no me cae bien, de que este sí me cae bien, y pensar más con los ojos del que no ha nacido y tener una visión de país. Tenemos que procurar la unidad. Inclusive es un principio bíblico, donde dice que ningún reino dividido podrá llegar a tener éxito, ¿no? Lo dice, es un proverbio de Salomón, si mal no estoy, donde dice que ningún reino prevalecerá contra su propio reino. En la medida en que estemos divididos, pues no vamos a llegar a ningún lado. Creo que hay que buscar la unidad, pensar en el país, pensar en lo que queremos llegar a darle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a esos que están por venir, y poder ser también fuerza opositora de lo que pretenden hacer algunos otros sectores que obviamente nos quieren imponer teorías y estilos de gobierno, visiones de país que claramente no han funcionado. Sin duda, doctor Ibáñez, ese es uno de los grandes retos que tenemos aquí en Tertulias Centenarias, y es lograr precisamente esa tan anhelada unidad de la Reserva Activa para que finalmente quienes hoy están con aspiraciones políticas que son totalmente legítimas logren enfocar sus esfuerzos y aprovechar esta gran reserva activa que tenemos para sus fines. Francisco Gómez González, adelante, está abierto su micrófono, por favor. Francisco Gómez González, adelante. Su micrófono está abierto. Se alista Manuel Antonio Cabrera. Adelante, Francisco Gómez. Su micrófono está abierto. Manuel Antonio Cabrera, micrófono está abierto, por favor. Adelante, Manuel Antonio. Mi coronel. Bueno, la verdad fue que escribí ahí algo, pero pues no para intervenir porque ya lo hice una primera vez, pero doctor, pues agradecerle de verdad este conocimiento que nos abre un poquito a nosotros, la reserva, aunque hay unos que pues han avanzado harto, como es este espacio que da tertulias literarias, pero sí quería aquí acotar lo siguiente, de que nos vemos nomás, como lo dijo ahorita mi coronel, unirnos a la reserva, pero la verdad es que yo inclusive lo propuse alguna vez. Si hay alguien de un partido que nos brinde ese también interés que tenemos nosotros de unirnos y no permitir que esto se vaya como lo vemos a quedar, como lo digo yo, y tengo un hijo que a veces me confunde porque le digo, venga, yo no quiero ver a este señor Petro de presidente. No creo que sea lo más lógico. Pero entonces, si se diera esa oportunidad de alguien que nos oriente, y como una vez le dijimos aquí en esta tertulia, venga, doctor de la Estrella, usted nos puede representar. Si hay alguien, pues yo consideraría de que podríamos apostar y ser un voto de alguien como lo pensaba yo y lo he dicho. Tiene que estar en la guerra, en el combate, debe estar el mejor soldado, el mejor suboficial, el mejor oficial. Esos son los que tienen que estar ahí representándonos ya afuera, como lo decía usted, doctor, con la cédula. Muchas gracias.
Muy bien. Buenas noches, Francisco Gómez. Adelante, le escuchamos. Gracias, un pequeño problema técnico acá. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, primero que todo, felicitarlos a todos ustedes, miembros de las Fuerzas Armadas. Yo no soy militar, yo soy ingeniero civil. Me considero muy amigo de las fuerzas militares y totalmente en soporte de ellas. Bueno, quisiera llamar la atención. Bueno, también quiero destacar algo muy importante que ha dicho el doctor Holmes, y es la democracia vista o desde la perspectiva de los colombianos que aún no han nacido, y la unidad y la disciplina. Bueno, mi punto es el siguiente. Yo quiero llamar la atención de ustedes. Me parece muy loable la idea de formar un grupo político, un movimiento político, pero quiero llamar la atención de todos ustedes muy respetuosamente acerca de del inminente peligro que nos acecha. Sí, las FARC, que como todos bien sabemos, tienen en sus arcas el dinero suficiente para comprar, digámoslo abiertamente, la presidencia, lo que puede pasar. Una vez posicionado Petro en la presidencia, las FARC no solamente van a tener el poder legislativo, del cual ya se están apoderando en el Congreso, no van a tener el poder judicial, el cual ya están corrompiendo, sino van a tener el poder ejecutivo y van a tener el mando sobre las fuerzas militares. Esto es un grave peligro que nos acecha, porque el poder de corrupción y el poder de hecho de mando que tendrán van a socavar la única parte de la sociedad que hasta el momento estos individuos no han tocado. Mi llamado es a un plan de contingencia. Pienso yo que nosotros debemos unirnos, y me auno a los esfuerzos de este grupo, con el fin de tener listo una persona, un candidato con el bagaje político suficiente, que nos creo que en este momento algún miembro de las fuerzas en calidad en este grupo las pueda tener, pero estoy hablando de una persona tal como el doctor Abelardo de la Espriella, o un tipo de talante, por supuesto, del doctor Uribe, aunque está ya entrado en años. Entonces, a continuación, yo me permito decirle las siguientes palabras al doctor Álvaro Uribe, y ojalá algún representante de él que me esté escuchando. Doctor Álvaro Uribe, no lo necesitamos a usted como senador. En realidad lo necesitamos urgentemente como dictador. Necesitamos embestirlo de poderes temporales como jefe máximo del poder ejecutivo, legislativo y muy especialmente judicial por un periodo de 10 años. En 10 años, usted habrá encauzado el país por un rumbo de justicia, de progreso y paz. Necesitamos que usted emule el ejemplo del general Augusto Pinochet en Chile y que encauce por el camino del progreso a Colombia, nación amenazada ahora más que nunca por el socialismo del siglo XXI. Dado que evidentemente ha ocasionado el daño que evidentemente ha ocasionado la falsa paz de Santos, impuesta arbitrariamente y desconociendo la voluntad del pueblo colombiano cuando dijo no en las urnas, solo puede resarcirse con esta medida en estos tiempos de crisis: la dictadura. Pena capital a los políticos y funcionarios públicos corruptos, y máxima pena a los ciudadanos corruptores. En el peor de los casos, cadena perpetua. Bueno, muy bien. Gracias a Francisco Gómez por su intervención. No sé, doctor Holman, si quiera hacer algún comentario para el cierre. Ya estamos
cerrando con esta última intervención, si quisiera usted hacer algún comentario final a esta tertulia donde usted gentilmente nos ha presentado la realidad de los partidos políticos, la realidad de la creación de un partido, de las vicisitudes que se siguen no solamente para poder llegar a constituir un partido, sino también para mantenerlo. Seguramente en la tertulia del próximo 15 de octubre vamos a tener la vivencia de 3 partidos políticos que han tenido que pasar por todo este proceso y sin duda la Reserva Activa puede considerar hacerlo o puede considerar las recomendaciones que usted ha dado. Sin duda todos estos espacios nos van a permitir formarnos un criterio mucho más estructurado para poder saber qué es lo que más le conviene a la Reserva Activa. Quisiera usted cerrar, doctor Holman, con algún comentario para esta tertulia de la noche de hoy. Muchas gracias, mi teniente, y pues agradeciéndole a usted y especialmente a mi coronel Prieto. Yo lo que pienso para finalizar esta tertulia es, hombre, debemos volver al fundamento, debemos volver a lo que aprendimos en las escuelas de formación, buscar la unidad, despojarnos de sí, pensando en un bien superior. Debemos propender por la nación, por la república, por la democracia que está siendo amenazada hoy, más que nunca. En lo personal creo que el proceso de paz fue mucho más el daño que el beneficio que le trajo al país. Desde esta trinchera, como he denominado yo en mis redes sociales, desde esta posición que la vida, que Dios me ha dado la oportunidad de defender, de tener, cuente la Reserva Activa, independientemente de color, forma, olor y sabor, con un soldado más, con un policía más que le quiere servir a este país. Estoy convencido que somos nosotros los que estamos llamados a enderezar y aportar a este país. No son otros, somos los que hemos vivido de cerca las necesidades y hemos tenido la oportunidad de ver la cara también de la pobreza y de la riqueza en este país. Así que cuenten conmigo siempre. Aquí estoy para servirles 24/7. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Holman. Muchas gracias. También muchas gracias a Ecovisión Colombia, donde siguen los comentarios. Gonzalo Orozco Martínez, Edison Giraldo, William Sánchez y muchos otros que desde la plataforma de Ecovisión Colombia a través de Facebook están participando. Y también a las personas que hoy tomaron su tiempo para venir a escuchar al doctor Holman. Muchas gracias, doctor Holman. Por favor, señor coronel Prieto, para que hagamos el cierre. Doctor Holman, muy agradecido por su participación, por el apoyo en este proyecto de unificación, de unión, de organización de la Reserva Activa. Decirle que las tertulias centenarias son su casa, agradecerle a todos los hermanos de las diferentes fuerzas de la Reserva Activa, Policía, Ejército, Fuerza Aérea, Armada, familiares de activos, de retirados que nos han acompañado, invitarlos a que continuemos con este loable propósito de la unión y organización de la Reserva Activa. Igualmente para que nos acompañen la semana entrante en esa interesante tertulia de cómo nacen y se hacen los partidos políticos en Colombia. Les deseamos una feliz noche, que se cuiden y que se queden en casa, que nos quedemos en casa. Una feliz noche, doctor Holman. Gracias, Carlitos. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, una buena noche. Por favor, cuídense mucho y los esperamos en nuestra próxima tertulia centenaria. Muchas gracias a todos.